Mi nombre es Daniela y esto que voy a contarles no es fácil. Es la historia de cómo mi matrimonio se desmoronó en una noche de tormenta, pero también es la historia de cómo descubrí que yo era tan culpable como aquel a quien acusaba. Todo empezó con una llamada. Eran las 12 de la noche y Andrés, mi esposo, no llegaba. Otra vez. Afuera llovía como si el cielo se estuviera rompiendo. Marqué su número con el corazón en la garganta. Cuando contestó, supe que algo andaba mal. Su voz sonaba distante, tensa, y de fondo se escuchaba una risa de mujer, una risa joven, íntima, de esas que no se comparten con un socio de trabajo. Le pregunté con quién estaba. Me dijo que era un cumpleaños, que estaba paranoica. Pero yo ya tenía frente a mis ojos una foto que alguien me había enviado minutos antes. Él, sin camisa, con una rubia en un reservado. La misma rubia que acababa de reírse al otro lado del teléfono. Se lo dije. Le describí el lunar sobre su ceja. Y entonces algo se quebró en su voz. Dejó de fingir. Me dijo que sí, que estaba con alguien. Pero antes de que yo pudiera colgar, me lanzó una pregunta que me heló la sangre. Me preguntó quién me había contado a mí primero mi pequeño secreto de agosto. Agosto, hacía un año desde la noche en que yo, sintiéndome sola y olvidada, caí en los brazos de Rodrigo Montes, el socio de Andrés. Un error que juré enterrar para siempre. Pero los muertos, cuando menos lo esperas, resucitan. 2 meses antes de esa llamada, nuestro matrimonio ya era un escaparate perfecto. 10 años juntos, un loft hermoso, carreras exitosas. Pero bajo esa superficie, Andrés había empezado a construir algo con Valeria, su nueva asistente. Yo lo olía, literalmente. Una mañana, después de otra de sus llegadas tardes, sentí un perfume en su ropa. Un perfume de mujer que él intentó justificar como ambientador de cocherie. Lo busqué. Se llamaba Fleur de Nuit y se vendía en boutiques de lencería. Se lo dije. Me miró con cansancio y me llamó periodista hasta desayunando. Yo le respondí que él era transparente hasta mintiendo, y ahí quedó la cosa. Una guerra fría que pronto se volvería incendio. Valeria no era ingenua, era joven, hermosa y tenía un objetivo. Una tarde en la oficina lo presionó para celebrar un contrato a solas. Andrés dudó, le dijo que yo ya sospechaba, pero ella supo tocar la fibra exacta. Le recordó que yo ya no lo miraba como antes, que él se sentía invisible. Y luego le pidió algo más que una cita. Le pidió la verdad. Le preguntó si alguna vez me había amado de verdad. Porque según ella, la gente que engaña siempre esconde algo más grande que una simple aventura. Andrés, cobarde, pidió un día más. Mientras tanto, yo ya estaba armando el rompecabezas. Soy periodista. Investigar es lo mío. Descubrí que la tarjeta de crédito compartida pagaba un departamento secreto. Y cuando investigué a la chica Valeria Montes, el suelo se abrió bajo mis pies. Valeria no era una desconocida. Era la hermana menor de Rodrigo Montes. Sí, el mismo Rodrigo con quien yo había traicionado a Andrés un año atrás. El mismo Rodrigo que mi esposo despidió sin piedad, dejándolo en la ruina. Comprendí entonces que aquello no era una aventura cualquiera. Era una venganza cuidadosamente orquestada. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa empapado, yo ya no era la esposa engañada. Era una mujer aterrorizada por sus propios fantasmas. Antes de que yo pudiera acusarlo, él me enfrentó. Me dijo que había terminado con Valeria, pero que necesitaba saber por qué Rodrigo Montes se había metido en nuestra cama. Porque nunca pensé que su ruina tendría consecuencias. Yo balbuceé que fue un error, que me sentía sola. Pero él ya no escuchaba. Me confesó que Valeria le había contado todo entre lágrimas esa misma tarde. Que ella no lo amaba, que solo quería vernos arder. Y entonces, Andrés sacó del bolsillo una ecografía arrugada y me preguntó si el hijo que yo esperaba era suyo o de Rodrigo. El mundo se detuvo. Yo ni siquiera le había contado lo del embarazo. Él lo había encontrado en mi bolso. Y Rodrigo, borracho, lo había llamado días antes riéndose, insinuando que quizá tendría un heredero. Me derrumbé.
Le confesé entre lágrimas que no sabía de quién era esa criatura, que ese era el verdadero infierno que me estaba consumiendo en silencio. Pero el golpe final no había llegado. Al día siguiente, Valeria fue a la oficina de Andrés y le arrancó la última venda. Le dijo que no se hiciera la víctima, que él no despidió a Rodrigo por recortes, sino porque Rodrigo amenazó con contarme que Andrés llevaba años desviando fondos de la empresa y que la noche que se acostó con ella, no fue ella quien lo buscó. Fue él quien la llamó. Él necesitaba una excusa para odiarme, una razón para justificar su propio vacío. Valeria solo puso en el espejo. Mi hermano se suicidó hace 2 meses, le dijo. Tú le quitaste la dignidad. Daniela le rompió el corazón. Los dos son responsables. Yo solo quería verlos consumirse en su propia podredumbre. Así fue como entendí que la infidelidad no es un acto aislado. Es la punta del iceberg de algo mucho más profundo y enfermo. Andrés y yo buscamos fuera lo que habíamos dejado de cultivar dentro. Nos castigamos con terceros en lugar de sanar juntos. Y en el centro de nuestra guerra, una mujer herida movió los hilos para que nos devoráramos entre nosotros. El final llegó en un parque, bajo la llovizna. Me encontré con Andrés y antes de que él hablara, le di la noticia. Esa mañana fui a la clínica. No estaba embarazada. Era un falso positivo, un error médico. La vida me daba otra oportunidad. Andrés no supo si reír o llorar. Yo tampoco. Pero tomé una decisión. Le dije que había denunciado a Valeria por acoso y que él debía devolver todo el dinero que robó. No iba a cubrirlo. Nuestro matrimonio terminaba ahí, pero yo no iba a ser cómplice de un delito. Él me preguntó si todavía lo amaba, y yo le respondí la verdad más dura que aprendí en todo este infierno. Aprendí que amar no es suficiente si no hay verdad. Nos mentimos tanto que olvidamos quiénes éramos. Tal vez un día, cuando seamos honestos con nosotros mismos, podamos mirarnos sin rencor, pero no ese día. Ese día solo nos quedaba el eco de nuestras mentiras, rebotando en las paredes vacías de lo que alguna vez fue un hogar. Hoy sé que la peor traición no fue la de nuestros cuerpos, sino la de nuestros silencios, porque las mentiras, tarde o temprano, alzan la voz en forma de tormenta. Y cuando eso pasa, el único paraguas que te salva es una verdad incómoda pronunciada a tiempo. Más vale un instante de dolor sincero que una eternidad de sospechas. Si esta historia removió algo en ti, si has sentido el eco de tus propias verdades, no te la guardes. Somos Dicky Love, creadores de emociones que calan hondo. Suscríbete a nuestro canal para más historias cargadas de intriga, giros y aprendizajes. En Dicky Love no solo contamos historias, encendemos espejos. Hasta la próxima tormenta.